Bueno, les doy la bienvenida a la cuarta sesión de este segundo año de diálogos en torno al libro y la lectura, actividad organizada por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. El propósito de este espacio, todavía virtual, es dar a conocer distintos proyectos literarios, poéticos, artísticos, editoriales, curatoriales y de investigación a partir de un diálogo abierto en el que personas provenientes de distintos contextos conversan en torno a una temática particular. Y el día de hoy tenemos un diálogo abierto entre la profesora de guiones, Maritza Rodríguez, y su invitado especial, el destacado cineasta chileno Miguel Litín, quienes conversarán sobre el escritor colombiano Gabriel García Márquez, su labor como guionista y su pasión por enseñar. Miguel Litín compartirá su experiencia profesional junto a su amigo Gabriel García Márquez, con quien realizó numerosos proyectos cinematográficos y literarios. Los dejo entonces con Maritza y Miguel. Muchas gracias a ambos por su generosidad de estar aquí hoy día con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, bueno, gracias a la Escuela de Literatura, a Francisca, a ti y a todas las colegas y los colegas que nos permiten poder compartir hoy con Miguel y aproximarnos a la obra de Gabriel García Márquez, que ustedes como Escuela de Literatura conocen muy bien, pero nosotros en esta oportunidad queremos acercarnos y conversar desde el Gabo cineasta, desde el Gabo guionista, desde el Gabo que fundó una fundación y fue director por muchos años del nuevo cine latinoamericano. Miguel y Gabriel, bueno, coinciden no solo por haber sido amigos y haber trabajado en el mundo profesional, sino también porque comparten el amor por el cine y sobre todo por el cine latinoamericano, porque sea fecundo y se desarrolle como se merece. Para empezar, un poquito de una biografía de Miguel, para quienes no lo conocen. Me extraña que no lo conozcan, pero de todas maneras es bueno recordar su obra. Aprovecho también de agradecer la asistencia de todas y todos, sobre todo de mis alumnas y de mis alumnos, que veo que hay hartas y hartos, y bueno, me alegra y me complace mucho que estén aquí, así que gracias. Bien, Miguel Litín Cuncumides nació en Palmilla, Colchagua, en la región de O'Higgins, donde en la actualidad también vive. Estudió teatro en la Escuela de Artes Dramáticos de la Universidad de Chile y trabajó como director de televisión en la Universidad de Chile cuando era un canal que ya iba a desarrollar la televisión universitaria aquí en nuestro país. Comenzó como asistente de dirección, trabajando con Elvio Soto, un tremendo cineasta que lamentablemente se conoce mucho, pero tiene grandes obras que a nivel internacional alcanzaron un reconocimiento enorme. En 1970, Miguel estrena su película El Chacal de Nahuel Toro, que todas y todos conocemos, que alcanzó un renombre internacional tremendo, considerada una de las películas más importantes del cine latinoamericano. Luego dirigió La Tierra Prometida en 1973, año en que partió al exilio y se instaló en México, donde realizó bastantes películas, como Las Actas de Marusia, que trata sobre la masacre de mineros en el norte de Chile a manos del ejército de Chile en 1907. Después dirige El recurso del método, adaptación que hizo de la novela de Alejo Carpentier, el escritor cubano. Después trabajó durante un largo periodo tratando de adaptar y de escribir el guión de la novela de García Márquez, La viuda Montiel. Eso fue en 1979. En 1991 dirigió Sandino, en 1994 Los náufragos, en el 2000 Rueda Tierra del Fuego, y después vinieron las películas La última luna, filmada en plena guerra en Palestina,
luego Dawson Isla 10 y Allende en su laberinto. Ha sido premiado en muchos, como el Festival de Cine de Moscú, de Huelva, el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, en Cartagena, España. Son 2 películas de él quienes fueron también nominadas a los Oscar. Fue Actas de Marussia y Alcino y el Cóndor. Y también fueron nominadas Actas de Marussia y El recurso del método a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ha recibido el honoris causa, el doctorado que otorga la Universidad de las Artes de Cuba. En el 2016 fundó y dirige el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales en la Universidad O'Higgins en Rancagua, donde también imparte clases porque una de sus pasiones también es enseñar. Bien, Miguel, si quieres decir algo antes de empezar lo que nos convoca. Marisa, muchas gracias. Sí, lo que tú quieras, ¿no? En realidad, muchas gracias. Ya. Bueno, para comenzar nuestro tema, que es hablar, acercarnos, como ya dije, a ese enorme, ¿verdad?, que nos apasiona a todas y a todos, ese enorme escritor que es Gabriel García Márquez. Voy a compartir una presentación breve para ir resumiendo al mismo tiempo, porque es vastísimo y ustedes saben su obra. Y también para que nos sirva un poquito de guía. Bueno, aquí tenemos unas fotos de Gabriel García Márquez, un dibujo que también le hicieron cuando estaba ya de lleno dentro de los talleres de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. ¿Por qué estas fotos? Porque en 1974, cuando Gabriel García Márquez estaba escribiendo en Barcelona El otoño del patriarca, ya él desde hacía años estaba enamorado del cine. Enamorado del cine de una forma casi patológica. Él decía que el cine y la literatura él los llevaba en el alma, pero después cuando empezaron ya a adaptarse sus obras literarias al cine, él dijo que, bueno, él ya estaba casado con el cine, pero parecía que el matrimonio no se llevaba muy bien. Era un matrimonio que tenía sus altas y sus bajas, porque la verdad que nunca estuvo muy conforme con el resultado final en pantalla de sus películas. No obstante, siempre trabajó con todos los directores, siempre cedió los derechos para que se realizaran y vieran la luz sus películas en la pantalla grande. En este tiempo, cuando escribió El otoño del patriarca, ya él estaba pensando también en si era posible que esta obra fuera llevada al cine y bueno, se mantuvo hasta el final renuente a que se llevara a la pantalla grande y también estuvo renuente a que 100 años de soledad se llevara al cine. Bueno, no sé si saben, pero prontamente en Netflix ya se va a exhibir 100 años de soledad. El productor ejecutivo, uno de los productores ejecutivos y también forma parte de los guionistas, porque hay un cuerpo de guionistas que ha sido contratado para hacer una serie en 2 temporadas. Bueno, se va a ver la obra de Gabriel García Márquez a través de Netflix. Y también vamos a ver otra obra de Gabriel García Márquez prontamente, que hasta ahora no hay mucho que decir porque se mantiene también un poco en reserva, pero es Andrés Wood el que compró los derechos y está haciendo
junto con también un cuerpo de guionistas, la versión de una de sus novelas. Bueno, en este caso, Gabriel García Márquez, si estuviera vivo no sabemos qué pudiera pensar de todo esto, seguramente que estuviera participando, pero quien quería que llevara a la pantalla 100 años de la soledad era Akira Kurosawa, era su cineasta preferido. Siempre quiso hablar con él de la posibilidad de llevar al cine su novela, y Akira Kurosawa le dijo que bueno, era muy cara y que era muy difícil, sobre todo llevar los diálogos al cine, porque entonces esa belleza literaria, esa contundencia, esa precisión en el trabajo de diálogo se iba a perder, entre otras cosas. También él conversó con Woody Allen, que también lo consideraba uno de los cineastas que más admiraba, y también en esa conversación también se habló de lo mismo, de lo difícil que es llevar al cine la literatura. No obstante, él siempre siguió al lado de notables directores colaborando y también escribiendo guiones originales. Bueno, nosotros sabemos que además de las 11 novelas, de los 38 cuentos que escribió y también de toda la vasta literatura de no ficción que tiene a su haber, acordémonos que él fue periodista, un cronista increíble, y él, a partir de la observación del mundo, de la observación de la conducta humana, de la observación de la sociedad y obviamente de los grandes acontecimientos sociales, empezó a entender cuál era la función del cine. Siempre quiso estudiar cine y en 1950 entra en la Escuela Nacional de Cine de Roma, la Cinecittà. Luego, en 1985, como ya dije, fundó la fundación del nuevo cine latinoamericano. Después también fue un fundador de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Y bueno, su obra es enorme, enorme, y podemos también ver la cantidad de obras cinematográficas y televisivas que él adaptó, y también en la columna del medio vemos guiones originales que él escribió. Aquí están las adaptaciones al cine. Quiero aclarar que son más de 100 y tantas adaptaciones que existen de la obra de Gabriel García Márquez. Las que yo estoy colocando aquí son las que él adaptó. Estos guiones y películas que coloco en el medio son guiones originales. Las dos primeras fueron premio Ariel, que es la máxima distinción al guionismo en México, y luego escribió mucho también para la televisión, siempre colaborando con otros guionistas. Las series que ustedes ven ahí, miniseries y series, fueron trabajadas, elaboradas en los talleres de la Escuela de Cine y Televisión de La Habana. Él, junto con sus estudiantes, con los alumnos que participaban ahí, que muchos de ellos ahora son grandes directores y también guionistas, ellos hicieron en este trabajo de desmenuce de la narrativa y de cómo se deben contar las historias, y con algunas ideas que fueron también de los estudiantes, se fueron trabajando algunas de sus obras, sobre todo de sus cuentos cortos para la televisión, y también obras originales de los propios alumnos. Entonces, como ven, él tiene una trayectoria bastante vasta, primero como adaptador de sus propias películas, luego escribiendo guiones originales y luego trabajando en la televisión, porque los productores ejecutivos estaban
prácticamente pensaban que era grito y plata poder tener la firma en esos guiones de García Márquez como una forma de garantizar, por supuesto, el éxito de sus obras televisivas en este caso. Libros, ha escrito varios, además de lo que ya conocemos del mundo de la literatura, pero tenemos estos libros que me interesan mucho con los alumnos de cine y televisión que están estudiando para guionistas y cineastas conozcan. La bendita manía de contar. Este libro de 1995 habla del proceso de creación, de la imaginación, de los recuerdos. Se refiere al instinto sobrenatural y casi maníaco de lograr escribir las historias que te apasionan. Las historias, decía, son como juguetes, se debe jugar con ellas. Además, habla sobre su desempeño académico y la estrategia para aprender técnicas y el oficio, los trucos para poder enseñar, pero también para poder aprender a escribir guiones. Bueno, este libro tiene varios consejos para los guionistas y entre ellos está que un guionista lo primero tiene que ser fiel a su idea y además de eso tener una técnica, una estrategia para poder llegar a decir con su cuento, con su idea, con su historia, con una posición como autor, poder llegar, obviamente, con el lenguaje cinematográfico a llegar a un público determinado. Luego tenemos Me alquilo para la bendita manía de contar. La bendita manía de contar nos presenta técnicas para que las obras audiovisuales sean verosímiles, para que, por ejemplo, les decía no abusar de los flashbacks, decía que el recurso era fácil, que cuando el guionista no sabía cómo resolver ciertas cosas, casi como un Deus ex machina, se le ocurría hacer un flashback para contar lo que no es capaz de contar en el tiempo presente. Él no quería que los guionistas forzaran la realidad y tampoco quería que hicieran los guiones basados en manuales, sino conocer las técnicas para que luego poder soñar y llegar, obviamente con el guión, a representar lo que cinematográficamente tenían en su imaginación. En Me alquilo para soñar es muy interesante ese libro porque ahí nos narra todo un proceso sobre cómo convertir un guión, una historia, perdón, en guión para serie. Entonces ahí surgieron varias ideas. La primera basada en Me alquilo para soñar, que fue un cuento de él, y a partir de la idea primigenia del cuento, en el taller con sus alumnos se crearon varios capítulos de una serie en donde se crearon personajes, relaciones entre los personajes. Él ahí defendió la importancia de la escaleta, de romper los canes férreos, como ya dije, de los manuales, y sobre todo tener una técnica propia y también aplicar esa técnica a las historias siempre y cuando obviamente tengan coherencia con la historia y no como si fuera un force para que las técnicas, por ejemplo, del cine comercial pudieran ser como la pauta del éxito de sus obras. Entonces él lo que optaba por la creatividad, por la libertad de creación, siempre obviamente utilizando las técnicas clásicas, pero siempre para que la obra tomara su propio vuelo, siempre pensando en el lenguaje cinematográfico. Bien, al respecto,
Y ya para terminar, les quiero aconsejar este libro que fue publicado en el 2020. Es un libro donde están publicados por primera vez 2 guiones de Gabriel García Márquez. Ustedes saben que es muy raro encontrar que se publiquen los guiones originales, las primeras versiones, y aquí tenemos 2 guiones que él hizo basados en la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Esto fue un descubrimiento del hijo de Juan Rulfo y se publicó por este especialista en cine en este libro. Se lo recomiendo. Este libro es interesantísimo, aparte de que se aprende mucho, podemos ver cuál fue realmente la pluma al servicio del cine de Gabriel García Márquez. Bien, eso es a grosso modo algunas cosas interesantes, los libros que les recomiendo, sobre todo a los alumnos que nos acompañan. Y ahora, bueno, tenemos la primera pregunta, para no dilatar más, la primera pregunta a nuestro invitado. Miguel, bueno, tú has trabajado como cineasta, como docente. Cuéntanos sobre tu experiencia con Gabriel García Márquez y qué piensas tú, cuál es el aporte de él a la enseñanza del cine en Latinoamérica. Gracias, Marisa. En primer lugar, es un agrado para mí, muy grato, hablar de Gabriel esta tarde, dado de que tuve la suerte de que fuimos muy amigos, muy cercanos, y entonces pudimos caminar un fragmento importante, un capítulo importante de la vida juntos. Tanto así en la fundación de la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano, así como también en la Escuela de San Antonio de los Baños, que fueron proyectos que nacieron en mi casa de México, cuando Gabo iba todos los sábados a juntarse con nosotros los cineastas y los estudiantes de cine que se juntaban cerca de los estudios Churubusco, en mi casa donde yo vivía, y ahí hacíamos unas reuniones, y entonces Gabo se enamoró de nuevo del cine a través de los estudiantes, porque tenía una pésima opinión de los profesionales de cine en esa época. No le gustaban ciertas adaptaciones que se habían hecho de sus obras, o algunas películas en las cuales él tuvo relación. La verdad, y lo que le encantaba y le fascinaba era la comunicación con la gente joven. Entonces Gabo había estudiado cine en el Centro Experimental en Roma, donde un día, queriendo conocer y hablar con De Sica, se interpuso a la salida de los estudios con el auto de Sica y casi fue atropellado, cuentan la gente y su amigo. Y habló con De Sica porque era un hombre de un gran empeño personal. Y yo pienso de que uno de los secretos importantes para entender, tanto en la literatura como en sus guiones de cine, a Gabo, es ver que él fue un extraordinario cronista como periodista. Verdaderamente fue alguien que trabajó durante muchos años como periodista, tanto en Colombia como también en París o en prensa latina. Y entonces era un hombre que estudiaba y era un cazador que una vez que veía la presa la acosaba hasta tenerla en sus manos. La verdad es que era un hombre de una gran imaginación, sin duda. Y las técnicas que aplicaba en el cine pueden ser muy discutidas, porque no siempre el resultado de un guión es como el de una novela. Una novela es un círculo cerrado, una novela es un mundo en el cual el lector lo recibe
completo prácticamente. Es decir, el mundo está desde su creación hasta el final de sus días. Cien años de soledad no tiene intermediario, o la crónica de una muerte anunciada no tiene, en su edición literaria, no tiene intermediario, o cualquiera de sus grandes novelas, El coronel no tiene quien le escriba. En cambio, en el cine pasa a través de un intermediario, que es el director, evidentemente, y que es su interpretación. Y no siempre la del novelista va a coincidir con la interpretación que le da el director de cine, que a su vez también es un autor. Entonces, esa situación, que es muy conflictiva, no la resolvió, o no se resolvió nunca, porque es muy difícil de resolver. Es ahí que hay un autor que escribe un texto literario, y ahí que hay un director de cine que adapta ese cuento, esa creación literaria, lo adapta y lo hace realidad, y compone un mundo de conflicto y un mundo de situaciones que se chocan, que están lejos de la descripción literaria, muy lejos, lejos del paréntesis literario, muy lejos, evidentemente, porque al traducir la novela al cine, prácticamente se convierte en una escaleta, y la escaleta, sin la maravilla del narrador, pues es una escaleta nada más. Entonces pierde ese sentido mágico que tiene la novela. Es decir, cuando Gabriel García Márquez comienza a narrar Cien años de soledad, se inicia como si fuera una película que está dirigiendo él en realidad. Dice, mucho tiempo después, el coronel Aureliano Buendía hubo de recordar el día o la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y luego comienza Macondo, en esos años era una aldea pegada al río, etc., ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí hay un gran raconto. O sea, que tú decías antes, él no le gustaban los racontos. Puede que no le hayan gustado, pero él inicia su gran novela, su novela magistral, con un gran raconto, pues dice, ¿no? Comienza con el general. Había de recordar frente al pelotón de fusilamiento el día en que su padre lo llevó a conocer a Nieto. Y se cuenta entonces toda la novela. Va atrás y dice, en Macondo, y comienza con la historia de los abuelos, de los primeros antepasados. Entonces, claro, era un hombre con el cual uno discutía mucho. O sea, yo en lo personal creo, por ejemplo, de que también Crónica de una muerte anunciada es un gran raconto. Hay, ¿verdad?, un periodista, un cronista, que va al pueblo a redescubrir lo que pasó hace muchos años atrás en la muerte de una persona que fue su amiga, o fueron muy conocidos, y cuenta entonces la crónica de la muerte anunciada. Es un gran raconto. Sin duda que el coronel no tiene quien le escriba, está contada en un tiempo presente siempre, sin duda. Pero la historia del otoño del patriarca es un raconto circular. Siempre está en un círculo de recuerdos, en un círculo que va hasta la infancia, en un círculo que regresa al presente, en un círculo que en el cine, evidentemente, tendría que haber tenido muchos racontos para ser fiel a la novela. Y de ahí que yo siempre le planteé y he planteado, nunca la literatura le va a ser fiel, el cine le va a ser fiel a la literatura. Esto es la crónica de una deslealtad o de una, ¿cómo llamarla? De una lejanía anunciada. Es decir, el único filme que yo he visto en que la novela, la película, tiene casi un nivel parecido a la novela, podría ser El gato pardo, de la novela de Lampedusa, y la película de Visconti. Creo que es como la única vez en la que los dos mundos se cruzan armoniosamente. En el resto, por supuesto que sí, la interpretación, el punto de vista de uno o el punto de vista de otro, va a cambiar estructura y va a cambiar la dinámica interna, sobre todo la conducta de los personajes. Él decía, yo no quiero que
muchas veces me dijo, yo no quiero realizar 100 años de soledad en el cine, porque cuando yo escribo Remedios la Bella y la describo, todo el público, el lector, se hace una imagen de ella. En cambio, la película va a tener el rostro de una actriz y la magia entonces se va a acabar. Entonces siempre se opuso justamente a los ofrecimientos que le hicieron acerca de llevar al cine 100 años de soledad. Dijo que no, incluso rechazó $1 millón y otro millón otra vez. Bueno, las leyendas también siempre están muy cerca de estos grandes personajes y alimentan justamente su fama, sin lugar a dudas. Creo que fue Anthony Quinn quien le ofreció esta cantidad de dinero y él no estuvo de acuerdo nunca. Yo cuando lo conocí en París, el año 64, nos saludamos muy cariñosamente, él había visto algún film mío, yo por supuesto había leído su novela y le dije, en forma muy audaz, que yo quiero hacer 100 años de soledad. Y me dijo, 1 o 2 páginas serán, me dijo, porque el libro es imposible de hacer. Bueno, conversamos y discutimos toda la tarde, en realidad tenía la razón y era su libro. Entonces, de alguna manera se llevó muy bien con los directores de cine. Tenía grandes amigos, Fernando Birri hizo Lo del Ángel, un señor con alas muy grandes, en el que él participó, él con Ruy Guerra, él participó en la Cándida Herendia y su abuela desarmada, él participó con Arturo Ripstein en Tiempo de Morir, con Jaime Humberto Hermosillo, en María de mi Corazón, con Jorge Luis Triana, el colombiano, paisano de él, hicieron 2 o 3 películas, incluso una adaptación de una obra clásica griega. En general, él amaba el cine y siempre llevó esta relación con Francesco Rossi en Crónica de una muerte anunciada, que creo yo que es una de las películas que menos similitud tiene con su novela, siendo Francesco Rossi un gran director de cine, uno de los grandes directores de cine italiano, más allá del neorrealismo. Sin embargo, la película es débil, la película es de alguna manera, no tiene la fuerza y la fascinación que tiene la literatura de Crónica de una muerte anunciada, que es muy cerrada, que es muy certera, que es muy... las metáforas son muy bulliciosas, son llenas de color y espléndidas. Sin embargo, en el cine es diferente. Si él dice en la literatura, y ella venía al desgaire, bueno, ¿cómo viene una mujer que viene al desgaire, rompiendo el viento? ¿Cómo viene en el cine una mujer al desgaire rompiendo el viento? Como yo quiera, yo soy el director. Y evidente que no hace la similitud con su metáfora, no va a ser la misma. Se van a parecer quizá en lo que es la anécdota, pero reitero, en estos grandes novelistas la anécdota no es más que eso, un esqueleto, una escaleta prácticamente. Y la palabra de ellos es imposible de transmitir o de llevar al cine de la misma forma. Hay una transformación. De allí entonces que el cine y la literatura son primos hermanos, pero siempre, nunca se van a juntar en una misma sustancia. Siempre irán separados en el tiempo y habrán similitudes y habrán inspiraciones, pero no puede ser una transcripción, una película de una novela. Eso para decir en un primer instante. Claro, cuando él hablaba en la escuela de San Antonio de los Baños a sus alumnos sobre el flashback, hablaba de los flashbacks, ¿no? Como esos momentitos cortos
¿verdad? Del pasado, que se va al pasado para explicar lo que está sintiendo el personaje en ese momento. Él no estaba en contra del raconto, por supuesto, obviamente, porque la mayoría de sus obras también se basan en eso, o sea, en la historia pasada. Pero él consideraba que los flashbacks era como un subterfugio del guionista como para representar lo que estaba sintiendo en ese momento el personaje, cuando eso podía hacerse en tiempo presente a través de la acción, de la imagen, ¿verdad? También de las figuras retóricas que tiene el propio cine, que obviamente se Pero toman yo de la creo que no se puede literatura. hacer. ¿Cómo? Pero yo no creo que se pueda hacer un principio de eso. Yo creo que raconto, flashback es algo más corto, más largo, ¿no? Depende de lo que el director, que es otro autor, quiera realizar. Entonces, bueno, será una discusión eterna, pero no es un principio determinante, ¿no? Porque el aquí y el ahora del cine, el aquí y el ahora del presente es también el aquí y ahora del pasado. El aquí y ahora es siempre el presente, el pasado y el futuro, me atrevo a decir. Por lo tanto, son planteamientos que un novelista puede hacerle a un cineasta, pero un cineasta a lo mejor no lo va a realizar, porque es un autor el cual su película le es propia, no es una transcripción de la que hizo el escritor. El cine no está en un segundo nivel a la literatura, está en un mismo nivel. Son niveles distintos de la creación. Esto es lo que quiero decir yo. No es que esté en desacuerdo contigo, pero No, no, sí, que estoy en desacuerdo con el es lo principio. que él plantea en uno de sus talleres, porque en esta recopilación, en esta trilogía de los libros que se publicaron ahí, estos libros están basados en las grabaciones de sus talleres, y eso anecdóticamente era una de las cosas que quise comentar, pero obviamente... Ahora, la otra cosa que, por ejemplo, Pedro Páramo, es que resulta que reivindica un principio fundamental. El autor de la literatura en América Latina tiene toda la libertad de hacer lo que él estime conveniente desde el punto de vista del cine. Y el autor de cine también. Porque Pedro Páramo es un gran raconto, ¿qué es lo que es? Vine a este pueblo a buscar a un tal Pedro Páramo que dicen que es mi padre. Y todo comienza así en nuestra historia. Es como en la Biblia. Porque además 100 años de soledad es las 1001 noche llegada a la literatura con la grandeza y la maravilla del Gao, y también, pero es también la historia de Moisés que que abre las aguas, sin duda. Esto es lo que estaba reivindicando nada más. O sea que no discuto qué pasó en los talleres, porque yo no No, estuve en, está bien. no estuve en esos talleres, y si hubiese estado lo habría discutido. Pero por ejemplo, yo fui, cuando yo, y me dice a mí, Gabo, bueno, si tú quieres, haz la vida de Montiel, la vida de Montiel que está en los funerales de la mamá grande. Y bueno, y si no te gusta, te chingas, pues me dijo. Estábamos en París en ese año, y él se fue entre medio de una multitud de gente que venía, eran los años de las grandes protestas en París. Bueno, yo después, llegando a México, leí La viuda de Montiel y me pareció un cuento pequeño de llegar al cine. Realmente son 2 o 3 páginas. No tenía, a mi juicio, una estructura maravillosa, ni mucho menos. Y empieza, cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado menos su viuda. Y esto fue lo que yo tomé. Y después, cuando me dijo, bueno, y vamos a hacer la película, y me dice, bueno, muéstrame el guión porque quiero conocerlo. Yo fui con 2 libretas chinas que había comprado justamente esa misma tarde en París. Y entonces le abrí las libretas, se las abrí así. Y ahí estaban en blanco. Y yo le dije, cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado menos su viuda. Ese es el guión. ¿Por qué el pueblo se siente vengado y por qué no su viuda? Entonces no es necesario escribir nada más. ¿Para qué? Para los productores. Pero como teníamos una producción independiente, no escribimos nada, y la película se hizo sobre todo en base a los apuntes que yo había realizado. Pero tomé muchas cosas
¿De dónde? De otras cosas de Gabriel, de la mamá grande, de los funerales de la mamá grande, de la crónica de la muerte anunciada, del coronel, y sobre todo de 100 años de soledad. Y cuando la vimos, pues la vimos. Y ahí discutimos, claro. Esto es así. A mí me gusta mucho, por ejemplo, una película que a Gabo no le gustaba nada, que la hizo en México, el gallo de oro. De oro. Sí. También de Rulfo. Sí, un cuento de Rulfo. El gallo de oro. Bueno, una película ayer muy hermosa. Claro, la hizo otro director, pero no, seguramente no le gustaba por eso, pero es comprensible. Ahora, sí. Me imagino, tú dices, van a sacar en Netflix 100 años de soledad. No sé, no sé cómo en realidad. ¿Qué van a hacer? Si bueno, el hijo de Gabriel dice que, bueno, todo lo que es la parte del realismo mágico, todo eso que parecía antes imposible de hacer, dice que ahora con los efectos especiales va a ser una maravilla, y que todo eso se va a ver, toda esa maravilla, de la imaginación de Gabriel. Que lo que más costó, como ya dije, había sido lo de los diálogos, y en estos momentos, bueno, hay todavía un cuerpo de guionistas tratando de llevar... Pero el asunto es que cada vez que entran los efectos especiales al cine se destruye la magia del cine. Claro. Y entonces cuando yo leí eso, y a Rodrigo lo quiero mucho porque lo conozco desde niño y chico maravilloso, yo dije, no, qué efecto, los efectos que hacen gigantes, los efectos que hacen que aparecen los extraños aparatos en la imagen, cosas que son mecánicas. No lo creo, pero bueno, en fin, ojalá que sí resulte con talento de los realizadores, talento del realizador o de los realizadores, pero la magia, esa magia de Gabo, que es una magia además, porque eso lo decía siempre, mi magia es de la cocina, mi magia es de los patios, mi magia está bajo el parrón, está a la orilla de una higuera, no es una magia de efectos especiales. Efectista, claro. No, mira, está ahí porque si el cura de 100 años de soledad, Antonio, se toma 3 tazas, eso insistía mucho, 3 tazas de chocolate antes de levitar. Él justificaba, ¿verdad?, las acciones dramáticas a través de hechos como ese. Oye, te advierto, este padre Antonio no está volando solo, bueno, me pongo. No, levita porque se tomó 3, no lo dice así, por supuesto, porque si no, no tendría magia, pero justificaba, le daba sustento al hecho de que era solamente 3 tazas de chocolate. Ahora me imagino, bueno, pero no me corresponde hablar de algo que no he visto en realidad, pero que el cual tengo mucho temor por los efectos especiales. Bueno, la otra obra de García Márquez que ahora se va a llevar también a serie por Amazon Prime es Noticias de un secuestro. Esa es la que... Eso que estaba haciendo Andrés. Wood, claro. Sí, Miguel Joan, mi hijo, es director de fotografía, y hay una cantidad de cineastas jóvenes ahí que son que estuvieron ahí en Colombia filmando con él. Y es claro, es distinto porque es un libro de reportaje. Claro, es como crónicas, claro. No es literatura, claro que sí. Ya, Miguel, otra pregunta. Cuando tú trabajaste con García Márquez en su obra La viuda de Montiel, tú fuiste el guionista, y Gabo solamente estuvo como
Bueno, se reconoció, por supuesto, que la obra original era de él, pero tú apareces como el guionista. Sí. ¿Cómo fue ese acuerdo? Eso que te conté, pues. Yo le mostré 2 libretas que estaban en Claro, blanco. pero tú no tenías un guión, dijiste. ¿Ah? Bueno, ese era el guión, pues. El guión siempre es una interrogante. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa en el Ciudadano Kane? Que se rompe la esfera y dice la palabra mágica y ahí comienza todo en el gran raconto más maravilloso de la historia Ya, del cine. pero ¿cómo podía filmar sin un guión para Siempre el el guión. rodaje? Bueno, La Tierra Prometida yo la filmé sin guión porque era una página y media de un cuento que yo escribí y después filmé La Tierra Prometida y uno va escribiendo todos los días, uno va entregándole O sea, a vas los... escribiendo todos los días las escenas que vas a filmar ese día. ¿Es eso? Sí, Ah, sí. ya, pero entonces igual hay un guión. De todas maneras hay un Oh, sí, proceso. pero yo me refiero a, no, si no estoy negando, no estamos de acuerdo, yo mismo hago clases de dramaturgia y de guión. Yo estoy contando lo que no puedo mentir. Ya. Los hechos son los hechos y todo lo demás. O sea, eso que yo te estoy contando es verdad. Eso no, porque eso me permitía ir introduciendo personajes como la Mamá Grande, me permitía introducir pasajes de otros libros, momentos, imágenes, intercalar y relacionar situaciones que hacían más mágica la película. Y estaba en un pueblo que era Tlacotalpan, donde todas las casas están pintadas de color, está al lado de un río, y es muy similar a las novelas de García Márquez, a las descripciones. Es un pueblo mágico absolutamente, donde todo uno entra a las casas, y en ese momento estaba toda la vajilla puesta, estaba todo instalado como si fueran a llegar las personas que ya se habían ido hacía 100 años o más de ese pueblo. Pero el pueblo seguía vivo a través de los fantasmas. Y ahí fue Gabo a la filmación, claro. Lo llamé yo para hacer una escena que le dije, mira, estamos tratando de hacer aquí y no nos sale. La pareja tiene que hacer el amor en una hamaca y no sabemos cómo se hace. Entonces nos tenía que preguntar algo y nadie quería hablar. Y me dijo, no te preocupes, ahí te voy. Y después llegó, para sorpresa nuestra y del alcalde de Tlacotalpa, del presidente municipal y de todo, llegó su majestad, la literatura, bajando de un helicóptero entre medio de perros que ladraban, de evangélicos que llamaban a Dios porque esto era un milagro, de los guardias municipales que estaban ahí cuadrados, de todo el mundo, de todo el pueblo convencionado. Bajó sencillamente el Gao con Mercedes, nos abrazamos y nos reímos mucho y después en la tarde nos enseñó, ellos dos nos enseñaron cómo se hacía el amor en una hamaca y después la firmamos la escena. No, eso no estaba escrito. Es que son situaciones, en las cuales él, cuando está de profesor, claro que sí, va a enseñar guión en un taller de guión, pero también tenía una gran libertad para saltarse las propias reglas que él mismo a lo mejor proponía. Es decir, es imposible. Yo estoy contando de un cuento que tiene 3 páginas. Claro que si tiene una novela, como El Coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, que es una película notable, también es una película notable de Arturo Ripstein, que es la novela de Gao, a cual Gao le gustaba mucho, ¿no? Porque no es, también es un cuento, una leyenda que el Gao siempre estaba como en desacuerdo con todas las películas. No. Yo no le escuché decir concretamente de una. En general, él estaba tratando de resolver este problema entre la literatura y el cine, siendo él alguien que era un maestro absoluto total de la literatura. Evidentemente que no todos los directores que él estaban cerca de él eran unos maestros de, su, de la cinematografía también, como quería con Akira Kurosawa, ¿no es cierto? Pero yo no me refiero a los cuentos estos que son cuentos para soñar. Sí. Esas películas yo nunca las vi. Nunca las vi porque ni los textos los conozco tampoco.
Sí, Eh, algunos son cuentos cortos de él que fueron llevados a la televisión, a una serie. sí, sí, yo Inclusive sé. uno de ellos fue, el director fue Tomás Gutiérrez Alea, Sí. de uno de ellos. Yo no, Y, yo sé, conozco la serie y yo no quise hacer ninguno porque no me gustaron, no, me pareció Gabo me contó uno de los cuentos y me lo contó espléndidamente, porque íbamos en un avión para La Habana y el avión se encontró con truenos y relámpagos, con tormenta, y el Gabo tenía un terror terrible a los aviones, y yo también. Y entonces yo le dije, cuéntame un cuento en medio de tanto torbellino, y comenzó a contarme un cuento sobre una señora que después llegaba a un pueblo, o el rastro en la nieve. Yo lo encontré maravilloso, contado por él ahí, en palabra por palabra. Era maravilloso, sin duda. Pero yo no, la serie no, me pareció lejos del encanto de su literatura. Pero tampoco La Herendia y su abuela desarmada, sin embargo, es una buena película. Ahora, si uno la compara con el texto, va a encontrar siempre un desajuste. claro. Pero Ruiz Guerra, que es un gran director, hizo una película que ciertamente tiene momentos que son apasionantes. Igual, Jorge Alitriana hizo grandes momentos también, e hizo alguna serie de la televisión del Gabo. Y me parece a mí que el cuento en el cual un hombre lleva el cadáver de su hija hacia Roma, me parece que es un cuento que está bien resuelto, de esa serie de cuentos para la televisión. Oye, Miguel, ¿qué mensaje le puedes dar a los alumnos, porque ya estamos en tiempo, a los alumnos de tanto de comunicación audiovisual, los que estudian cine, televisión, y a los alumnos que estudian literatura, la mención de guiones? ¿Qué mensaje le puedes tú enviar respecto a lo que es la labor de un guionista y el trabajo del guionista en relación con el realizador, el director? Bueno, yo pienso siempre que el director tiene que intervenir directamente en el guion, y que el guionista tiene que trabajar con el director para explicitar muy bien la idea, de modo tal de que no se produzcan desajustes después. Porque claro, el guionista, si escribe solo un guión, va a tener que pasar por un intermediario, alguien que va a transmitir su imagen y sus ideas, que es el director. Y entonces yo creo que lo, 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 lo ideal es el encuentro del director con, con el guionista, con el guionista. Por ejemplo, yo trabajé con Tonino Guerra, el gran guionista de Fellini, Amarcord y otras, ¿no? Grandes películas, maravillosas, y que también trabajó con Tarkovsky. Y entonces Tonino no escribía, Tonino le contaba a uno lo que uno le había contado a su vez a él sobre qué quería de la película. Y él lo traducía después a guión y te lo contaba. Y había que escribirlo, había que transcribirlo. Pero él no lo escribía. Y eso me pareció una situación bastante ideal. Y creo que una situación muy ideal también es la que tenía don Luis Buñuel con sus guionistas, porque él se juntaba con el guionista y escribían juntos. Él no escribía, don Luis, pero el guionista iba escribiendo con él, iban Jean-Claude desarrollando la historia, Carrier, claro. claro, los personajes, y al final estaban todos en una armonía total y absoluta. Esto es lo que yo digo. Ahí existe la idea de que uno siempre quiere, oye, a ver si me llega el guión maravilloso, original, en que yo solamente tenga que dirigir, ¿no? Yo solamente lo leo y digo, ya, el personaje camina, sale, exterior, interior, y habla, y uno no tiene, pero esto me parece muy utópico. Yo creo que el guión ideal es aquel que uno escribe con
con los guionistas. Y de esa manera se va llegando desde un principio a una situación ideal o semi-ideal de consecuencia con la intención y la acción dramática, ¿no? Porque si tú recibes un guión y tú hablas después con el guionista y le dices, oye, pero es que aquí hay una descripción. Sí, pero ¿dónde está la acción aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién lucha con quién? ¿Por qué? ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está la acción dramática? ¿Dónde? Entonces, claro, vamos borrando y vamos arrancando páginas, porque no, tú sabes muy bien que el motor de toda acción, de todo filme es la acción dramática. Es decir, alguien quiere algo y en la búsqueda y en el camino a satisfacer su necesidad se va a chocar con obstáculos, y ese choque, que es la acción dramática, va a dinamizar y va a hacer la narración y el cuento, va a ser una película. El aquí y el ahora se va a producir ahí, en ese enfrentamiento. Yo deseo, pues yo no te lo doy. Y ahí está Shakespeare. ¿Qué consejo le diría yo a los guionistas? Lean a Shakespeare, lean a Shakespeare, lean a Shakespeare. No hay que leer hechos, porque ahí está. O sea, la gran diferencia entre Shakespeare y los literatos de la época, los literatos españoles, es que los literatos españoles contaban y describían muchas cosas, y Shakespeare contaba hechos, facts to facts, decía, hechos, siempre. O sea, si entra en cualquiera de sus obras de teatro, va a descubrir que inmediatamente está el conflicto. O sea, algo huele mal en Dinamarca, y yo debo ir a ver a Dinamarca para ver qué es lo que ocurre. Mataron al padre. Bien, hay un enfrentamiento inmediato. Capuleto y Montesco, inmediato. Bueno, siempre, de una manera absoluta, se conforma inmediatamente la triada, el trío que va a estar en conflicto. Y se va a desarrollar esto que a muchos alumnos de guión no les gusta. Decir, oye, hay que ser metódico. Presentación, claro, con todo lo que dije yo antes, me van a decir, ¿y usted cuándo fue metódico? Yo estaba hablando como director de cine, no como guionista. Ojo. O sea, presentación, desarrollo y clímax, desenlace. Sin eso no hay un filme posible. Yo he sostenido muchas veces que el verdadero guionista en una película, el verdadero dramaturgo, no guionista. Guión es guión, es un mapa, ¿no es verdad? No es el camino se recorre con la cámara. Es en la mesa de montaje, porque ahí está la dramaturgia más definitiva, llamémoslo así, más definitiva. Así Ahora, es. esto es lo que yo pienso que les recomiendo leer y desarmar las películas. ¿Dónde está la presentación? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Cuál es el desenlace? ¿Dónde, cuándo, cómo, qué? Y estudiar los personajes, estudiar sus motivaciones y escribir sus monólogos interiores. ¿Qué ocurre? ¿Por qué van en busca de eso? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué aman? ¿Por qué odian? En definitiva, ¿por qué viven? ¿Por qué matan? ¿No? Eso era una de las cosas que insistía Gabriel García Márquez en sus talleres. La motivación de los personajes es fundamental. O sea, motivación, objetivo, conflicto y qué acción, obviamente, hace el personaje para lograr esos objetivos. Y Chekhov también. O sea, si Chekhov dice que hay aquí un fusil en el primer acto, quiero que disparen en el cuarto o en el tercer acto, o sea, que tenga algo que ver en relación a la acción en definitiva. Claro, a Gao le encantaba Kurosawa justamente por eso, porque las grandes adaptaciones de las obras de Shakespeare no la hicieron los ingleses, sino que la hizo Kurosawa siendo un director. Es el Rey Lear, una maravilla. Sí, absolutamente. En fin, te agradezco mucho. Gracias, Miguel. Gracias a usted. De haber hablado así en forma desordenada y muy cariñosa de una persona que me acompaña todos los días de mi vida, que es mi hermano mayor, que es el Gabriel García Márquez. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias.
¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere compartir algo con Miguel? ¿Alguna inquietud? A mí me gustaría hacer una pregunta. Bien, y chica. ¿Cómo está, profe? Hola. Hola. Bueno, en base a lo que he escuchado de usted conversar, intuyo la respuesta, pero aún así lo quiero preguntar. ¿Qué piensa usted acerca del guión como un arte en sí mismo? Pienso que no existe. Pienso que no, porque un guión de cine es para filmarlo. Entonces, en sí mismo, leer un guión de cine es como casi un ejercicio técnico, ¿no? La mayoría del desarrollo de la historia, el buen guionista la está dejando para que esté en la película. Entonces tampoco están los personajes, tampoco están sus pasiones, porque no es una novela, es, ¿cómo dice? Guión, ¿no? Es una guía. Entonces, no, eso es lo que pienso. Aunque el mexicano, el guionista y también realizador Arriaga, el que escribió Babel, Amores Perros, etcétera, él está en desacuerdo con la palabra guión. Él dice que un guionista lo que escribe es una obra cinematográfica, que para llegar a eso tiene que investigar, formular, fundamentar, luego obviamente crear el argumento, la estructura, la temporalidad, crear los personajes, o sea, es una obra en sí misma, obviamente destinada a ser realizada a través del lenguaje cinematográfico, pero también se venden los guiones como lectura también. Sí, ¿O claro, no? porque el fragmenta el tiempo y el espacio, el que pone el lente y el que decide cómo son las cosas es el director. Entonces, son dos cosas que se van a chocar siempre. O sea, el guionista de cine, una obra de Camus, La Peste, que he visto varias adaptaciones, nunca se iguala a la novela, efectivamente. Yo no quiero leer ninguno de los guiones de La Peste porque leo la novela. O sea, No, yo claro. creo que Arriaga piensa eso, pero por eso es un planteamiento de él como que yo le recomendaría, si es que se puede, que escriba, es decir, novela, sí, sin duda. Porque es que el guión de cine, sí, uno lee guiones de cine para aprender cine, pero ¿tú crees que se leen guiones de cine por el placer de leer guiones como si fuera literatura? Es un planteamiento respetable, pero yo pienso yo pienso. No, por supuesto, Miguel. Y Chica también lo sabe, que el guión está destinado, obviamente, es como la crisálida, ¿verdad? Para que luego la mariposa vuele a través, por supuesto, de la cinematografía. Ahora, yo no quiero decir con esto de que yo no estime, no ame, ni respete a los guionistas. Yo los quiero, los respeto y los amo a los guionistas. Y ojalá estoy esperando el guionista maravilloso que me traiga un guion en el cual yo no tenga nada más que hacer que filmarlo. Nada más. Pero no. Don Quiero Miguel, decir ¿le que puedo hacer una segunda pregunta? sí, por favor. Si consideramos los guiones como una herramienta, ¿usted cree que el guionista y el director pueden trabajar sin un guión escrito, es decir, a puro diálogo? ¿Una película, como usted filmó sin, digamos, No, pero no me tome en cuenta, no me tome, por favor, como No, pero... yo cuento que son las alteraciones que yo he hecho en mi propio oficio. Yo estudio técnica literaria del drama desde un inicio. Entonces, escribir todos los días es parte de mi oficio. Pero no sé cuál es lo que tú quieres saber exactamente. A ver. Por ejemplo, si un guionista y un director se comprenden tan bien y en base a puro diálogo, sin algo escrito, pueden grabar una gran película, simplemente grabándola. Esa es mi pregunta. ¿Filmándola? Claro. Sí, Sí. ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si los diálogos... Fíjese que en alguna cinematografía hay quienes hacen el guión y hay dialoguistas.
que son otras personas. En el cine francés, por ejemplo, casi siempre hay unas personas que escriben los diálogos en base al guión, que no han escrito el guión. Son especialistas en el diálogo. Claro que sí. Pero yo me refería, en general, cuando hablábamos del guión y del director, al cine de autor, el que se llama cine de autor, en el cual el director interviene siempre junto al guionista en la realización definitiva del guión y de la película. Que con puros diálogos, por supuesto que sí. Y también creo que con una pura idea también. Y creo que con un guionista al lado diciendo y contándome historias también podría filmar. Claro, las posibilidades del arte son infinitas, pero en la escuela se recomienda que uno aprenda a escribir guiones. Y dije lo de la técnica literaria del drama antes. Escribí muchas obras de teatro. Todas mis obras de teatro entre los 18, 19, 20, 21 años fueron todas premiadas en Chile y fueron representadas. Entonces, cuando hablo del guionista, hablo de conocer muy bien la técnica literaria del drama, porque me dediqué a estudiarlo durante años. Y eso faltaba decir en realidad, porque si no parece que estaba puramente improvisando, y no es verdad. Claro. Ya. Gracias, Ichika, por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? De los alumnos de primero que quieren ser cineastas, guionistas, ¿alguna pregunta? No. Bueno, eso es. La pregunta es siempre, pues, si creen que la escuela de cine sirve. Es una pregunta que siempre se hacen todos los alumnos. ¿Sí? Sí sirven. Cineastas, sí, sirven, mucho. Absolutamente. Son absolutamente imprescindibles y necesarias. Y realmente ustedes tienen la oportunidad en este momento de tener una profesora como la Marisa, que es muy, muy, muy excelente en lo suyo, muy buena. También está en nuestro instituto. Pero ustedes tienen sobre todo ese tiempo maravilloso de poder experimentar todo, porque nada los apremia. Tienen la libertad de estar en una escuela. Y ese es un tiempo precioso que uno después, con los años como profesional, lo añora absolutamente, porque es un tiempo en el cual es posible descubrirlo todo y te va a crear y te va a dar todas las herramientas para el futuro. Así es, la escuela para experimentar, ¿verdad? Encontrarse a sí mismo. Bien, muchas gracias, Miguel, gracias a todas. Le doy la palabra a Loreto. Muchas gracias, Maritza y Miguel, por esta conversación. Les agradezco también a los asistentes por estar acá, por su presencia, sus preguntas. Vicente Maureira en el chat dice que le encantó esta reunión, así que probablemente está haciendo eco también de lo que piensan, sienten y opinan otros de los asistentes. Así que nuevamente les doy las gracias a ustedes dos por este diálogo y a quienes están participando como asistentes, y quedan muy invitadas para la próxima sesión de diálogos. Van a recibir esta información en sus correos, y también pueden seguir el Instagram de los diálogos, que es diálogos libro y lectura. Déjenme confirmarles inmediatamente el Instagram para no... Sí, lo voy a escribir acá para que nos sigan y así puedan enterarse de las actividades que se vienen próximamente. Ay, lo escribí todo mal, espérense. Ahora sí. Perdón, Loreto, quiero meter la cuchara mínimamente. No, es que también en el Instagram de nuestra escuela, los diálogos, ¿no? En ambos Instagram sale pueden tener la información. Lo de la escuela tiene otras cosas, pero esto siempre está. Sí, porque es un programa muy importante para nosotros. Sí, de hecho también les voy a dejar el Instagram, es
Escuela de Literatura, UFT, para que nos sigan y se enteren de estos diálogos y de otras actividades que estamos ¿Cuántos haciendo. alumnos Max tienen? dice que ¿Cuántos alumnos tienen en literatura? ¿En total? ¿En toda la escuela? ¿Sí? Ahora activos deben ser 110. Sí. Lo que pasa es que ha ido variando en ¿En esta literatura? época. En literatura. Es que en esta época ha ido variando en todo caso, Sí. porque pandemias se han retirado, se han Fantástico, incorporado. ¿no? Pero eso es más o menos lo que tenemos hasta el día de hoy. Sí, y tenemos alumnos muy buenos y muy motivados. Queremos mucho a nuestros alumnos. Sin duda, pero es que los felicito, ¿ah? Es Sí. realmente importante tener cientos y tantos alumnos de literatura Sí. en una universidad. Muy importante. Sí, Sí, felicito. sí. Qué bueno. Y hay una mención en guión. Eso. Tiene como una mención Ahora en guión. tenemos nuestra mención en guión. Cuando, lee mi novela, pues. Porque cuando se puede filmar, escribo novela. Muy bien, Miguel. Bueno, Ya, ya. la leeremos. Chao. Gracias. Chao, Gracias, chao, chicos, gracias. Gracias. Abrazo. Gracias, Chao. Lore. Un abrazo. Chao, Gracias, chao. chicas, chicos, por estar acá. Chao, Bye. chao. Gracias. Bye, bye.